Un mes después. La noche era fría y extrañamente tranquila. No soplaba el viento, no sonaban los bocinazos de los coches. Reinaba un silencio inusual. Las calles, que normalmente estaban llenas de actividad incluso pasada la medianoche, estaban extrañamente desiertas. Incluso Tokio, la ciudad que nunca dormía, había sucumbido al silencio. Japón se había paralizado. El silencio se debió en gran medida a la próxima festividad nacional, Kenpo Kinenbi, o Día Conmemorativo de la Constitución, un día que celebra el establecimiento de la Constitución de la nueva era, y que, por primera vez, describió las leyes que gobiernan a los héroes y villanos. Sin embargo, la quietud de la noche, envuelta en sombras, creaba la cobertura perfecta para operaciones encubiertas, permitiendo a los criminales moverse casi sin obstáculos. En uno de los muchos edificios abandonados de Tokio, 5 hombres se apiñaban juntos. Iban vestidos con chaquetas de cuero adornadas con distintivos peculiares, 2 tenían calaveras, 2 tenían soles, y todos llevaban vaqueros holgados y botas negras, un atuendo que reflejaba estereotipadamente su estilo de vida criminal. Cada uno lucía también un mau de un color diferente. Esa perra de Midnights ha acabado con todo un ring, se quejó uno de los matones. Y era uno que estaba justo debajo del jefe, añadió otro con una mueca de desprecio. El jefe está enojado, ¿sabes? Dijo otro matón, con la voz teñida de miedo. Quiere que Midnight muera, añadió un tercer matón, dándole una larga calada a su cigarrillo. Sinceramente, a mí también me gustaría darle una oportunidad a esa zorra. ¿Quién no lo haría? Respondió el primer matón, provocando que el grupo estallara en risas. Solo pensar en lo salvaje que sería en la cama me pone muy cachondo, dijo el fumador soñadoramente. Oírla llorar y gritar, ya puedo escuchar esa dolorosa melodía. ¿Es eso así? El fumador se dio la vuelta, sobresaltado. Los demás se pusieron de pie de un salto y se volvieron hacia la voz que de repente había atravesado la oscuridad. Vieron una silueta oscura envuelta en sombras que se acercaba lentamente hacia ellos. El fuerte taconeo de los tacones resonó en el silencio. Ustedes, muchachos, han sido muy traviesos, dijo la figura con voz sensual y teñida de diversión. ¿Quién carajo eres tú? Preguntó en voz alta uno de los matones. La figura se rió entre dientes mientras seguía caminando entre las sombras. ¿Por qué no intentas adivinar? Medianoche. Gritó un matón, reconociendo finalmente la voz. ¿Te atreves a mostrar tu cara aquí? Gritó, sacando un dardo. Ahora muere. Con un rugido, lanzó el dardo a la figura. Pero ella lo esquivó con facilidad, con movimientos fluidos y pausados. Sin perder el ritmo, siguió caminando, saliendo de las sombras hacia la luz de la luna. Y, en efecto, la figura no era otra que la heroína de clasificación X, Midnight, vestida con su legendario traje de heroína apenas visible que consistía en un leotardo de malla negra translúcida, un liguero en forma de arnés alrededor de su delgada cintura, medias de malla translúcidas que estaban conectadas al arnés a través de correas, guantes que cubrían su mano y gafas cabina en sus ojos. Delgadas pezoneras del color de la piel cubrían sus pezones y labios vaginales, dándole una apariencia casi desnuda. Varias bolsas que contenían elementos misteriosos estaban unidas a su arnés y atadas alrededor de sus muslos. Esta noche, Midnight no estaba allí como la sensual heroína de clasificación X, no, esta noche había venido como la mortal, sensual y asesina de clasificación X. Ninja. Midnight colocó su mano derecha sobre su cadera, adoptando una pose sensual. Chicos, esta noche necesitan una lección de mamá, bromeó Midnight con una sonrisa burlona. No se preocupen, mamá se asegurará de que aprendan correctamente esta vez. Como sí, perra. Gritó uno de los matones. La sonrisa burlona de Midnight se hizo más amplia. De repente, una varilla metálica apareció en su mano derecha, extendiéndose desde un pequeño muñón hasta convertirse en un arma de cuerpo entero. Con su mano izquierda, les hizo señas para que se acercaran. 2 de los 5 matones atacaron a ella, con sus puños destinados a derribarla de un solo golpe. Pero Midnight se deslizó sin esfuerzo y esquivó los golpes. Con un giro rápido en el suelo, extendió las piernas y pateó a ambos matones a la vez. Usando su mano izquierda como palanca, se puso de pie con gracia. Los 3 matones restantes se abalanzaron sobre ella. Midnight esquivó hábilmente sus ataques, usando su bastón para parar sus golpes con precisión. Al notar las manoplas que llevaban, se recordó a sí misma que debía permanecer alerta. Un golpe podría ser peligroso. Midnight hizo girar el palo con ambas manos y clavó un extremo de la varilla en la cara de un matón. Otro matón, que se había abalanzado sobre ella al mismo tiempo, también le dio en la cara con el otro extremo del palo.
Como si estuviera jugando con ellos, Midnight colocó su mano libre en su cadera y con la otra hizo girar el palo, con una sonrisa burlona en sus labios. ¿Qué pasó, chicos? ¿No iban a hacerme gritar? Todavía estoy esperando, bromeó con voz cantarina. Su provocación tuvo el efecto deseado, enfadando a los matones tal como ella había previsto. Los hombres eran predecibles. Los hombres impulsados por la lujuria, aún más. Perra. Cuando terminemos contigo, nunca volverás a ser la misma, gruñó el matón que había sido golpeado en la cara. Arara, qué terrorífico, susurró Midnight con voz ronca, mientras un rubor se extendía por su piel blanca como la leche. ¿Qué vas a hacerme, vil villano? Ya lo verás, joder. Gritó. Los matones volvieron a atacarla. Midnight hizo girar su bastón sin esfuerzo y golpeó a los 5 matones en la cara. Se tambalearon hacia atrás y sintieron el crujido agudo de sus narices al romperse al perder el equilibrio. ¿Qué van a hacer, criaturas viles? Preguntó Medianoche, con un tono repentinamente tímido y reservado. ¿Van a obligarme a tirarme al suelo? Uno de los matones, ahora más bestia que hombre, intentó abalanzarse sobre ella, pero Medianoche, usando el alcance de su bastón, lo golpeó rápidamente en la cabeza. La sangre le goteaba por la frente mientras caía de rodillas, agarrándose la cabeza con dolor. O tal vez me clavarás contra la pared. Gimió ella, y su rubor se hizo más profundo. Otro matón intentó abalanzarse sobre ella, pero la vara de Midnight lo golpeó brutalmente, haciendo que la sangre brotara de su boca mientras caía al suelo. Fue demasiado fácil. ¿Vas a arrancarme el pequeño trozo de tela que tengo encima? Bromeó Midnight, sus labios morados se curvaron en una sonrisa juguetona. ¿Y hacer lo que quieras conmigo? Uno de los matones intentó acercarse sigilosamente a ella por detrás, pero Midnight se agachó rápidamente, lo que provocó que chocara contra otro. La escena era casi cómica. Mientras se enderezaba, una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Su mano izquierda tocó su abdomen. ¿Qué tal si llevamos esto a un nivel superior, chicos? Sus mejillas se sonrojaron mientras se mordía la comisura del labio. La mano en su abdomen izquierdo se deslizó lentamente hacia abajo, trazando sus finos abdominales a través de su traje de malla. Su mano pasó por encima de su arnés y se detuvo a solo 1 pulgada de sus labios inferiores entre sus piernas. Con 2 dedos, pellizcó el traje de malla que cubría su parte más íntima. El que me golpee puede hacer lo que quiera conmigo, ronroneó, sus ojos brillando con picardía. Sin límites, lo tomaré todo. Ella puntualizó sus palabras con una risita. Y así, sin más, mordieron el anzuelo. Los 5 matones se abalanzaron sobre ella simultáneamente. Medianoche hizo girar su bastón y plantó un extremo firmemente en el suelo. Levantó su mano izquierda en el aire, adoptando una pose que recordaba a una diosa griega, como si estuviera buscando la salvación en los cielos. Los matones se acercaron. 10 segundos. 9 segundos. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. De repente, un humo espeso y rosado surgió del cuerpo de Midnight, envolviendo el área en una densa nube. El humo era tan denso que oscureció todo a la vista, tragándose a los matones por completo y ocultándolos de cualquier observador. A medida que el humo se disipaba gradualmente, Midnight permaneció en la misma pose, con su mano izquierda todavía levantada hacia el cielo y su bastón firmemente plantado en el suelo. Pero los matones yacían esparcidos por el suelo, todos inconscientes. Midnight bajó la mano y se pasó el dedo medio lentamente por el labio inferior mientras una sonrisa salvaje se extendía por su rostro. El bastón que tenía en la mano se encogió hasta adquirir una forma compacta y lo deslizó hábilmente en una de sus muchas bolsas. Es muy fácil, murmuró Midnight con una risita traviesa. Los hombres cachondos siempre eran la presa perfecta para sus tácticas. Nunca dejaban de caer en su trampa. Pero... bueno, ahora estoy cachonda, añadió, con un tono repentinamente monótono. Realmente necesitaba controlar su tendencia a excitarse durante las peleas, especialmente en peleas como esta, donde dominaba a sus oponentes sin esfuerzo. Bueno, estaban inconscientes y ella tenía todo un edificio abandonado para ella sola. Seguramente podría encontrar un lugar para aliviar su tensión. Con un suspiro de satisfacción, esposó a los matones y los aseguró con cuerdas adicionales, teniendo mucho cuidado de usar esposas que suprimieran los dones, por si acaso alguno de ellos tenía un don o había tomado una droga que lo potenciara. Después de sacudirse el polvo de las manos, se dirigió a buscar un lugar tranquilo, probablemente en el techo. Los efectos de su don deberían desaparecer en 1 hora, tal vez 2.
Sin querer, les había dado una dosis potente. Con suerte, para cuando despertaran, ya se habría ocupado de su asunto. Un par de ojos se abrieron lentamente y el mundo que los rodeaba se volvió blanco, brumoso y surrealista. Parpadearon para adaptarse a la tenue luz de la luna y se concentraron en la escena que tenían frente a ellos. A medida que la visión se desvanecía, se encontraron mirando la piel desnuda y pálida de alguien. La confusión se apoderó de su mente mientras la mirada se dirigía hacia abajo, agrandándose por la sorpresa al ver dos pechos grandes y voluptuosos que colgaban a centímetros de su rostro. Un profundo rubor se extendió por sus mejillas cuando se dieron cuenta. El cerebro, ahora en pleno estado de alerta, procesó la situación. Efectivamente, eran pechos y estaban peligrosamente cerca. Instintivamente, la mente instó al cuerpo a moverse, a extender la mano y tocarlos, y a acariciar la suave carne. Pero el intento de mover las manos se vio frustrado, ya que estaban atadas firmemente detrás de la espalda. «Estás despierto». La voz suave y femenina atrajo la mirada hacia arriba, que se fijó en un rostro hermoso y pálido, adornado con gafas triangulares. Después de unos segundos de procesamiento, el cerebro la reconoció. La heroína de clasificación X, la señorita McNichols. Con esa constatación llegó otra. El cerebro reconoció que controlaba a un criminal patético y despreciable, alguien que disfrutaba golpeando a los débiles pero se acobardaba de miedo cuando se enfrentaba a un oponente más fuerte. De repente, aparecieron destellos de recuerdos. 5 personas peleando con McNichols. A medida que el cerebro procesaba estas imágenes, rápidamente reconocía dónde estaba y por qué estaba atado con esposas, cadenas y cuerdas. Sus 5 camaradas habían sido completamente derrotados por la tonta heroína, McNichols, quien ni siquiera había sudado. Estaba esperando a que despertaras, la suave voz de McNichols atravesó la noche silenciosa. Se sentó a horcajadas sobre la cintura del criminal, sujetándolo con los muslos y con los labios inferiores separados del bastón por la ropa de sus vaqueros. Tus amigos se despertaron antes que tú, pero no pudieron proporcionarme la información que necesitaba. El criminal parpadeó y giró la cabeza hacia la izquierda. El sudor comenzó a formarse en su rostro al darse cuenta de que sus compañeros estaban en peores condiciones de las que recordaba. ¿De verdad McNichols los había golpeado tan brutalmente que parecían ahogarse en su propia sangre? «Oye», susurró Medianoche, usando un dedo para guiar el rostro del criminal hacia el suyo, sus ojos se encontraron íntimamente. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Es de mala educación apartar la mirada cuando una doncella te está hablando. Su voz, sus palabras, esa maldita sonrisa, todo empezó a poner nervioso al criminal. ¿Qué quieres?», tartamudeó, con el miedo invadiendo su voz. «Oh, es muy sencillo», ronroneó Medianoche, inclinándose hasta que sus labios estuvieron a casi 2 centímetros de distancia. Podía sentir el aliento fétido del hombre en su piel, repulsivo, pero mantuvo la compostura como siempre lo hacía. «Todo lo que tienes que hacer es contarme sobre tu jefe», susurró. Un escalofrío recorrió la columna del criminal al sentir el cálido aliento de McNichols contra su piel. Estaba tan cerca que podía oler su perfume de lavanda. La visión de sus pechos colgando como ubres de vaca solo sirvió para aumentar el flujo de sangre a sus regiones inferiores. McNichols se mordió la comisura del labio, sintiendo que la hombría del criminal se endurecía bajo ella. Veo que tu cuerpo me desea», ronroneó, y un gemido escapó de sus labios. Se inclinó aún más cerca, su aliento rozando su oído mientras sus pechos se presionaban contra su pecho, la tela de su chaqueta era la única barrera entre ellos. «Puedo darte todo lo que siempre has querido. A mí, mi cuerpo, todo». Su voz destilaba promesas melosas, cada palabra cuidadosamente elegida para seducir. «Todo lo que tienes que hacer es decirme dónde está tu jefe, y será todo tuyo». «No lo sé», tartamudeó el hombre, con lágrimas en los ojos. «No tengo idea de dónde está». McNichols inclinó ligeramente la cabeza y su mirada me atravesó. «¿Pero no estabas alardeando de lo enojado que está tu jefe? ¿De lo mucho que quiere verme muerta?», preguntó con picardía. «Todo eso, nos acabamos de enterar por los rumores», tartamudeó el criminal, su excitación ahora dolorosamente obvia, presionando contra la tela de sus pantalones, peligrosamente cerca del cuerpo de McNichols. «No hemos visto al jefe en casi un mes. Es así», murmuró McNichols, su voz cargada de decepción. Por favor, McNichols, te he dicho todo lo que sé». «Por favor», suplicó el criminal, con lágrimas corriendo por su rostro. Los labios de Medianoche se curvaron en una sonrisa de superioridad. «Por favor, ¿qué, alimaña?». Su tono gélido hizo estremecer al criminal.
Porfa dame mi recompensa, suplicó con voz temblorosa. Dilo correctamente, se burló Midnight, con su voz llena de burla. Por favor, señora Midnight, dame mi liberación. Por favor. Ese señora Midnight. Le ruego que me devuelva la libertad, gritó el criminal con desesperación en la voz. Por supuesto, respondió Midnight, con un rubor furioso coloreando sus mejillas. Tu querida ama seguramente te dará tu liberación. Sin previo aviso, le dio un codazo en la cara al criminal, destrozándole la nariz y salpicando sangre en el suelo. Aquí está tu liberación, la voz de Midnight se volvió fría y amenazante. Entrecerró los ojos mientras agarraba al criminal por la cara, presionando su piel con la palma de la mano. El criminal miró a través de los huecos de sus dedos, pero no encontró piedad en su mirada. Tu liberación está garantizada. Con esas palabras, desató una potente dosis de su don directamente en el rostro del hombre. La fuerza total de su don lo dejó inconsciente de inmediato. Midnight se puso de pie, levantándose de su posición a horcajadas sobre la cintura del criminal. Marcó un número en su teléfono, informando a la policía de su ubicación. Ellos se encargarían de esos bastardos. Tenía cosas más importantes de las que ocuparse. En un lugar desconocido. Los ojos de Izuku recorrieron el oscuro vacío que lo rodeaba, la confusión se reflejaba profundamente en su rostro. Escudriñó la oscuridad, tratando desesperadamente de discernir su ubicación, pero su mente quedó en blanco. El zumbido habitual de pensamientos y análisis que ocupaban su cerebro estaba notoriamente ausente, dejándolo en un silencio inquietante. De repente, un débil resplandor atrajo su atención justo delante, a solo unos metros de distancia. ¿Cómo había pasado desapercibido antes? La luz pareció materializarse de la nada, perforando la oscuridad total. Sus pies comenzaron a moverse por sí solos, atraídos hacia la luminiscencia como si los guiara una fuerza invisible. Cada paso resonaba inquietantemente en el vasto vacío, el sonido resonaba en sus oídos mientras acortaba la distancia entre él y la luz. Mientras se acercaba, Izuku notó que la luz descendía de una fuente invisible en lo alto, cuyo origen estaba oscurecido por la densa oscuridad que se aferraba pesadamente al vacío. Sus cejas se fruncieron con desconcierto cuando vio una figura parada directamente debajo del haz de luz. La presencia de esta persona desconocida lo animó y aceleró el paso hasta que se detuvo a unos pocos metros de distancia, con los ojos fijos en la espalda del extraño. El aire estaba cargado de tensión e Izuku podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras esperaba que la figura se diera la vuelta. La figura que tenía delante era claramente un niño, mucho más joven que Izuku, de pie, ligeramente encorvado y de espaldas. La inquietud de Izuku aumentó al notar el tono de pelo verde excepcionalmente vivo que caía en cascada por la cabeza del niño. Su mirada se dirigió hacia abajo y tragó saliva con fuerza, sintiendo una gota de sudor correr por su frente. El niño estaba de pie en un charco de líquido carmesí, innegablemente sangre. La gran cantidad de líquido derramado por el suelo le provocó un escalofrío en la columna vertebral a Izuku. Su respiración entrecortada se hizo cada vez más audible y resonó en sus oídos. Una sensación de terror lo invadió cuando preguntó, ¿quién eres? Su voz temblaba por los nervios. El niño pareció captar la pregunta y se enderezó lentamente. Con un giro deliberado hacia la izquierda, su rostro apareció a la vista. Izuku se tambaleó hacia atrás, con la conmoción y el horror grabados en su rostro mientras miraba fijamente un rostro que era inconfundiblemente el suyo. El ojo esmeralda, su propia imagen reflejada, lo miraba con una intensidad inquietante. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro del doble. Yo soy tú. Un día después del Kenpo Kinembi. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe, y sus pupilas se contrajeron un poco debido a la repentina invasión de una luz dura y sin filtrar. Una vez que sus pupilas se acostumbraron al brillo, levantó la vista y se encontró mirando directamente el intenso brillo artificial de una luz del techo. Su mirada se movió de un lado a otro, contemplando el techo blanco estéril de la habitación. De repente, una figura apareció en su campo de visión, una cabeza flotando sobre él, con ojos que miraban hacia abajo con una mezcla de curiosidad y desapego profesional. La figura llevaba una gorra blanca y una máscara facial, que ocultaban la mayor parte de su rostro. Solo los ojos permanecieron visibles, agudos e inquisitivos. Izuku los reconoció de inmediato, recordando las muchas veces que había visto esa mirada antes. ¿Estás despierto, pequeño Midoriya?, comentó la persona, con voz ronca e innegablemente masculina. Doctor, reconoció Izuku débilmente, su propia voz teñida de un cansancio que parecía pesarle mucho. ¿Está listo?
Sí, confirmó el médico, bajándose la mascarilla y revelando una sonrisa tranquila y tranquilizadora. Hemos tomado muestras de sangre para realizar más pruebas. Izuku asintió con la cabeza en señal de comprensión. Se había convertido en un evento recurrente en su vida desde que se unió al HPSC. El presidente insistió en que lo informaran meticulosamente sobre su salud, asegurándose de que los mejores profesionales médicos del HPSC lo examinaran. ¿Puedo irme ya? Preguntó, esperando una respuesta directa. Puedes, respondió el doctor, pero Izuku podía sentir la advertencia tácita que flotaba en el aire. Pero hay alguien aquí para recibirte. El doctor hizo un gesto por encima del hombro con el pulgar. Izuku giró la cabeza, siguiendo la indicación del médico, y como era de esperar, era la presidenta quien lo esperaba. Estaba sentada majestuosamente en una silla, vestida con su traje y falda de oficina habituales. Su pierna izquierda estaba elegantemente cruzada sobre la otra, con las manos descansando con gracia sobre su rodilla izquierda. Su espalda estaba recta y su cabeza erguida, irradiando un aura de confianza y autoridad. Sus ojos se clavaron en los de Izuku, mirándolo profundamente, como si estuviera escudriñando las profundidades de su alma. Los ojos de Izuku se dirigieron nuevamente hacia el médico, que estaba separando meticulosamente todas las agujas intravenosas del hueco de sus manos, limpiando suavemente las manchas con un algodón empapado en alcohol. Ahí lo tienes, dijo el médico con suave firmeza mientras terminaba. Izuku se incorporó en silencio hasta quedar sentado antes de saltar de la cama para enfrentarse al presidente. Su postura era recta e inquebrantable, exudando una confianza natural. El médico le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro y salió silenciosamente de la habitación. Izuku permaneció inmóvil, con la mirada fija en la del presidente. No pronunció palabra alguna, sino que se enfrascó en una silenciosa batalla de ingenio, una mirada fija sin pestañear. Sus ojos, como siempre, analizaron el don del presidente. Le proporcionaron la misma información que antes. Su cabello brillaba, la única indicación visible de su don. Pero no pudo evitar preguntarse, ¿y si ella estaba empleando otro don para engañarlo a él y a sus 6 ojos? ¿Y si el brillo era una mera fachada, que enmascaraba sus verdaderas habilidades? ¿Qué pasa, Izuku? La pregunta hizo que Izuku se estremeciera internamente, sacándolo de sus pensamientos. No entiendo, dijo confundido. Te entrené para rastrear criminales, dijo el presidente con frialdad. Sé de lo que eres capaz, Izuku. Y traté de darte tiempo para que te relajaras cuando fuera necesario. Sin embargo, aquí estamos sin resultados. Empezaste fuerte en tus primeras misiones y ahora, de repente, ¿no tienes pistas? ¿No tienes ni idea de dónde está su líder, incluso después de un mes? Los ojos de Izuku se movían nerviosamente a su alrededor. Lo estoy intentando, tartamudeó. Pero es muy difícil conseguir información cuando todos los miembros de su banda se han escondido. Los pocos que todavía están ahí fuera no saben dónde está. La presidenta lo escrutó con los ojos entrecerrados, con la barbilla apoyada en los dedos entrelazados y los codos apoyados en el escritorio. Parecía amenazadora. Y, sin embargo, mis informantes han logrado averiguar su ubicación, Izuku. Así que dime, ¿por qué tardas tanto? ¿Sabes dónde está? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par por la sorpresa. Entonces, dímelo y podré ir a buscarlo. La presidenta lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, con una expresión indescifrable. Finalmente, cerró los ojos y suspiró. Izuku, esta es una lección que debes aprender. Como héroe, habrá muchas ocasiones en las que se te pedirá que encuentres el paradero de un villano. La policía y los detectives, por hábiles que sean, no pueden hacer mucho. Habrá momentos en los que no habrá nadie para entregarte la información en bandeja de plata. Tienes que salir y encontrar a los criminales tú mismo. Izuku maldijo mentalmente. Si tan solo el presidente fuera indulgente con él y le dijera dónde estaba el jefe, podría capturarlo de inmediato. Pero no, ella siempre tenía que ser dura y sermonear. Además, continuó el presidente, sin perder el ritmo, he notado que has estado permitiendo que la policía capture con vida a los matones más pequeños. ¿Qué pasó con el despiadado Izuku que había entrenado? Yo simplemente creo que no es necesario matarlos, eso es todo, respondió Izuku, sacudiendo la cabeza. ¿Innecesario, eh? Murmuró la presidenta, con la voz llena de desdén. Tengo que recordarte lo que pasó la última vez que dejaste vivir a alguien, Izuku. Las manos de Izuku se cerraron en puños y sus uñas se clavaron en sus palmas. Casi podía sacarle sangre por la tensión.
Esta era su táctica preferida cada vez que sentía que él estaba aflojando, siempre trayendo a colación ese doloroso recuerdo. Lo recuerdo, se quejó Izuku, luchando por mantener su ira bajo control. Bien. No me gustaría pensar que lo has olvidado y que necesitas un recordatorio, dijo la presidenta con frialdad. Se reclinó y entrecerró los ojos. Y esta reciente tendencia tuya, esta supuesta holgazanería, no tendrá nada que ver con distracciones, ¿verdad, Izuku? Su voz era astuta pero severa, impregnada de una acusación tácita. Izuku apretó la mandíbula. El presidente ya sabía de su interacción con Midnight más allá de su primera conversación. ¿A quién estaba engañando? Por supuesto que lo sabía. No, por supuesto que no, mintió Izuku con los dientes apretados. La presidenta estiró un dedo delgado y bien cuidado, indicándole a Izuku que se acercara. Él obedeció sin dudarlo, deteniéndose justo al alcance de su brazo. Ella colocó un delicado dedo bajo su barbilla, con una expresión ilegible. «No te atreverías a traicionarme, ¿verdad, querido Izuku?», preguntó, con una voz cargada de un tono subyacente que él no pudo descifrar. Izuku apretó la mandíbula y su mente se aceleró. No podía discernir sus pensamientos y eso lo dejó profundamente perturbado. No, respondió después de una breve pausa, consciente de que su vacilación momentánea no había escapado a su aguda observación. La presidenta se pasó lentamente la lengua por los labios y luego abrazó a Izuku con calidez y envolviéndolo. El rostro de él se apretó firmemente contra la suavidad de su pecho. «Recuerda, Izuku», le susurró al oído, su voz era un murmullo soñador. «Escúchame siempre. Puedo darte todo lo que desees. Todo lo que quieras puede ser tuyo. Nadie más en este mundo puede ofrecerte lo que yo puedo ofrecerte. Recuérdalo siempre». Izuku permaneció en silencio y quieto, agarrado con fuerza por la presidenta, con la cabeza apoyada entre sus grandes pechos. Después de unos segundos, finalmente lo soltó. Cerró los ojos y se reclinó en su silla. «Bien. Entonces vete. Encuentra al criminal y hazlo rápido». Izuku asintió y se dio la vuelta para irse. Justo cuando llegó a la puerta, la voz del presidente lo detuvo. «Izuku». Hizo una pausa y giró ligeramente la cabeza para mirarla con el rabillo del ojo. «No cometas errores de los que ambos nos arrepentiremos», dijo la presidenta. Ella ya no lo miraba. Su mirada estaba fija en el gran ventanal que había detrás de su escritorio. «Por supuesto», dijo Izuku en voz baja antes de salir de la oficina. Izuku estaba sentado en la barandilla de uno de los edificios más altos de Tokio. Era casi medianoche y la ciudad, como siempre, estaba despierta incluso a esa hora. Izuku volvió a ponerse su traje de justiciero, que incluía su armadura negra con reflejos rojos y una máscara negra que cubría su cabello, ojos y nariz. Había diseñado esta armadura como una inspiración del personaje Daredevil de los cómics de Marvel de antaño. Había diseñado trajes similares para él mismo inspirados en muchos otros personajes de cómics. Las orejas de Izuku temblaron cuando percibieron el sonido repentino de la puerta del tejado al abrirse seguido de tacones golpeando contra el hormigón. El sonido se acercaba cada vez más. «La ciudad se ve hermosa desde aquí abajo», dijo en voz baja, mientras el sonido de los tacones se detenía a su lado. Izuku miró a su izquierda y, como cuando tenía los ojos cubiertos, todo lo que vio fue una forma de energía térmica con forma humana. No era exactamente energía térmica. Izuku no tenía forma de explicar realmente lo que veía exactamente, pero su mente siempre podía saber el significado detrás de esta imagen. Por ejemplo, ahora mismo su mente le estaba diciendo que el ki de esta persona se extendía por toda su piel y que esta persona era una mujer. Su cerebro le dio aún más información, pero decidió ignorarlos por ahora. Pero aquellos que realmente han recorrido esas calles saben qué tipo de crueldad realmente ocurre allí, continuó Izuku, su voz suave y apenas por encima de un susurro. La figura femenina se apoyó en la barandilla con los codos. «Hay una razón por la que dicen que un verdadero héroe no es aquel que puede volar, sino aquel que puede caminar», dijo, su voz sin duda pertenecía a la propia señora Midnight. «Es cierto», murmuró Izuku con una suave risa. «Entonces, ¿por qué me llamaste para conocerte?», preguntó Medianoche con curiosidad. «Ah, se trataba de la pandilla», dijo Izuku. Medianoche miró al vigilante y arqueó una ceja. «Ah, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos?». Creo que deberíamos rendirnos», dijo finalmente Izuku después de algunas dudas. Midnight entrecerró peligrosamente los ojos hacia Izuku. «¿Qué quieres decir?», preguntó, buscando una explicación. Izuku miró hacia el camino que se encontraba debajo del edificio, incapaz de enfrentarse a Midnight.
Yo creo que es imposible. Han desaparecido durante un mes sin dejar rastro. Seamos realistas, Midnights. Deben haberse escondido o, peor aún, abandonaron el país por completo. Tú y todos los héroes que están ahí fuera están perdiendo el tiempo. Midnight se levantó y se agarró con fuerza a la barandilla de acero. Izuku, no sé qué clase de héroe crees que soy, pero no puedo dejar pasar esto. No lo dejaré pasar. Especialmente cuando esta droga puede arruinar potencialmente la vida de tantas personas. Lo sé. Entiendo que te sientas atado por el deber y tu corazón heroico, pero Midnight, hay otros héroes que también están involucrados en esto, ¿no es así? ¿Cómo era Seread? Estoy bastante seguro de que pueden manejar esto. Así que, déjalos que lo hagan, ¿de acuerdo? Izuku intentó razonar con el héroe con clasificación 10, pero su intento falló. Midnight frunció el ceño ante sus palabras. Eso que dices es muy sexista, muchacho. Izuku hizo una mueca ante su tono acusador. Pero necesitaba convencerla. Tenía que hacerlo. Ni siquiera sé qué sexo es ese, o como sea que sea esa palabra, pero vamos. Hay otros héroes que pueden manejarlo. Simplemente regresa a hacer lo que hacías antes. Patear traseros de ladrones y todo eso. ¿De acuerdo? Una mueca de decepción apareció en el rostro de Midnight. Izuku. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices esas cosas? Preguntó, sintiéndose enojada por las palabras de Izuku. Nada. No me pasa nada malo. Solo estoy siendo sincero, tartamudeó Izuku tratando de encontrar una buena razón. Midnight frunció aún más el ceño. Sí. Eso no me suena muy real, dijo, frunciendo los labios. Izuku, ¿está todo bien? Izuku apretó los puños con fuerza y apretó los dientes. Se preguntó si debería contarle sus razones. Finalmente, incapaz de contener su preocupación, decidió revelárselas. Yo solo, no me siento bien con esto, ¿de acuerdo? Han desaparecido durante un mes y nadie sabe a dónde se fue el jefe. No puedo evitar sentir que algo está muy mal aquí. Siento que están planeando algo y no me siento bien con esto. Los rasgos faciales de Midnight se suavizaron mientras miraba al niño de 10 años que miraba fijamente el suelo del techo. Soltó un suspiro. Era comprensible que estuviera preocupado. Después de todo, era un niño bajo toda esa bravuconería. Izuku. Gracias por preocuparte por mí, pero el día que me convertí en un héroe, me inscribí para todas estas cosas. No puedo incumplir mi palabra. No puedo dejar que esos criminales se vayan. No puedo dejar mi deber como héroe. Izuku se rascó la cabeza a través de la máscara que la cubría. Supongo que realmente no hay forma de detenerte, ¿eh? Bueno, al menos puedo decir que lo intenté. Medianoche se rió entre dientes. De todos modos, tengo que irme. Mi turno comienza en media hora, dijo, dándose la vuelta para irse. Supongo. Adiós, dijo Izuku, agitando su mano izquierda para decir adiós. Ahora, sé un buen niño y no te metas en problemas, dijo Midnight antes de darle a Izuku un beso volador con 2 dedos y abandonar el techo, dejando a Izuku solo con sus preocupaciones. Tan pronto como Midnight se fue, Izuku comenzó a asustarse. Puso su cabeza entre sus manos. Está bien. Primero calmémonos, Izuku, se dijo a sí mismo. Todo va a estar bien. Ella es una heroína. Una heroína buena y fuerte. Ella podrá cuidar de sí misma. ¿Verdad? ¿Verdad? Pepe, por supuesto. Por supuesto que lo hará. ¿A quién engaño? Ella les pateará el trasero y les traerá justicia. Todo va a estar bien. ¿Pero a quién engañaba? Por más que intentaba tranquilizarse, sus preocupaciones nunca se calmaban, sino que solo aumentaban. ¿Pero por qué estaba tan preocupado por Midnight? La había conocido hacía como un mes. Ya la había ayudado a atrapar a algunos criminales de bajo nivel dándole sus ubicaciones. No fue de mucha ayuda, pero esperaba poder devolverle el favor algún día por haberlo salvado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba preocupado por alguien a quien apenas conocía? Detrás de toda esa bravuconería y estoicismo, todo lo que vi fue a un niño que buscaba ayuda. Un niño perdido en la oscuridad, tratando de salir a salpasos. Y. No podría perdonarme si no intentara evitar que te adentres más en esa oscuridad. Antes de que te pierdas. Antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Las palabras de Midnight resonaron en sus oídos. ¿A quién le estaba mintiendo? Midnight fue la primera persona que le mostró un interés genuino después de su madre. Ella era la razón por la que estaba vivo hoy.
Ella fue quien lo ayudó a darse cuenta de que había una luz al final de este túnel oscuro, quien le dio confianza en sí mismo. Una mirada determinada apareció en el rostro de Izuku. Iba a cazar al jefe. Si llego hasta el jefe antes de medianoche, entonces podré encargarme de él y también asegurarme de que nada malo le pase a medianoche. ¿Sí? Eso es exactamente lo que voy a hacer. Midnight paseaba por las calles de Tokio al anochecer, envuelta en una calidez opulenta por su lujoso abrigo de piel rosa que le llegaba hasta los tobillos. El exterior afelpado del abrigo presentaba un estampado de chevrones, y la dirección alternada del pelo le aportaba una textura y una profundidad sutiles. Un voluminoso cuello de piel blanca enmarcaba su cuello, suavizando sus rasgos y dándole un aire de sofisticación glamurosa. La generosa capucha, también forrada con piel blanca prístina, le rodeaba la cabeza con elegancia. Las suntuosas mangas del abrigo terminaban en puños anchos del mismo pelaje blanco como la nieve. Con cada paso, el abrigo parecía cobrar vida, ondulando y captando la luz de una manera que enfatizaba su rica textura. A pesar de su volumen, el corte entallado del abrigo acentuaba su figura, ciñéndose ligeramente a la cintura antes de ensancharse sobre las caderas. Esta pieza espectacular irradiaba comodidad y extravagancia. Una combinación perfecta de moda y funcionalidad para afrontar los días más fríos del invierno con un estilo incomparable. Midnight pasó junto a varias personas con las manos metidas en los bolsillos. Decidió detenerse en Aerobucks para tomar una taza de café. Aerobucks era una empresa de café fundada por Koffeeman hace 50 años, inspirada en una cadena de café del siglo XXI que ya no existe y que se declaró en quiebra después de un boicot mundial debido a su apoyo a los genocidas. Sin embargo, el lema de Aerobucks era por lo bueno y lo mejor, posicionándose como un sucesor superior a su predecesor. Midnight no era de las que desperdiciaba dinero en marcas tan frívolas y pretenciosas. Prefería apoyar a los pequeños cafés locales. Desafortunadamente, un contrato con Aerobucks le exigía que comprara todo su café en sus tiendas mientras estaba de servicio. Bueno, pensó, de todos modos rara vez compraba café durante el trabajo. Usaba el dinero de esos acuerdos con marcas para financiar tiendas y comercios más pequeños, comprando sus productos cuando estaba fuera de servicio y financiándolos a través de inversiones anónimas. Midnight vio una tienda Aerobucks en su camino, entró y se acercó al mostrador. La recepcionista, que la reconoció de inmediato, sonrió y rápidamente le pidió a un colega que preparara un especial de medianoche. Como todos los héroes con contratos Aerobucks, ella tenía una mezcla especial adaptada a sus sabores preferidos. En solo 2 minutos, le entregaron el café y ella lo aceptó con una sonrisa, realizó el pago correspondiente y salió de la tienda. Una vez afuera, Midnight tomó un sorbo de su taza de café y exhaló un suspiro de satisfacción. Un café caliente en una noche tan fría era un verdadero deleite para su alma. Señorita Medianoche. Señorita Medianoche. 2 voces distintas llamaron a la heroína de clasificación X. Midnight bajó la taza y siguió el sonido de las voces. Su mirada se fijó en 2 adolescentes que corrían hacia ella. Parecían tener unos 16 o 17 años y sus rostros estaban sonrojados por la emoción. Bueno, hola, chicos, saludó Midnight con una sonrisa radiante y los ojos brillantes de diversión. ¿En qué puedo ayudarlos esta noche? Los 2 adolescentes se detuvieron frente a ella, jadeantes. Uno de ellos recuperó la compostura más rápido, se puso de pie y preguntó, ¿podemos conseguir un autógrafo? Su voz tembló levemente y la sonrisa de Midnight se hizo más amplia. Por supuesto, cariño, respondió ella, con un tono que destilaba dulzura. Siempre le habían gustado los jóvenes que se ponían nerviosos en su presencia, y su energía juvenil se disipaba mientras luchaban por mantener la compostura. Era un sutil juego de poder, que Midnight saboreaba. Mientras los 2 chicos se sonrojaban y tímidamente le extendían sus páginas duras y blancas para que las firmara, los ojos de Medianoche brillaron con picardía. Tomó las cartulinas una por una y firmó con un gesto de su rotulador. ¿La veremos pelear esta noche, señorita Midnight? Preguntó uno de los chicos cortésmente, con los ojos brillando de esperanza. La sonrisa de Midnight era pícara y su voz ronca cuando respondió. Oh, ¿quieres verme, querida? Sabía exactamente por qué querían verla pelear. Era el único momento en el que podían contemplar abiertamente su cuerpo sin la restricción de su abrigo de piel. El pensamiento la hizo estremecer y se deleitó al saber que tanta gente la deseaba. Su declaración tuvo el efecto deseado en los 2 adolescentes. Uno de ellos pareció sufrir un cortocircuito, con los ojos vidriosos, mientras que el rostro del otro se puso de un rojo intenso. Nosotros.
La risa de Midnight era un ronroneo gutural, sus ojos brillaban de diversión. Fufufu, no se preocupen, solo estoy bromeando con ustedes. Y quién sabe, si tienen buena suerte, tal vez me vean. Su oración terminó con una insinuación inequívoca, y enfatizó su punto con un guiño sugerente mientras les entregaba sus cartulinas autografiadas. Mientras los dos muchachos se retiraban a toda prisa, Medianoche los vio irse y les dijo adiós con la mano. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y reanudar su patrulla, algo le llamó la atención. Al otro lado de la calle, la mirada de Midnight se posó en un callejón, donde se encontraba una mujer, con los ojos fijos en Midnight. Algo en el comportamiento de la mujer envió una señal de advertencia al héroe décimo, una sensación de que este no era un encuentro casual. La vestimenta de la mujer era informal, pero práctica. Pantalones cargo holgados y una blusa negra sin mangas, la cabeza cubierta por una gorra negra y una piruleta colgando de sus labios. Después de unos segundos de mirarse fijamente, la mujer se dio la vuelta y desapareció en el callejón. Midnight entrecerró los ojos y sus instintos le gritaron que se trataba de una trampa. Sabía que debía esperar a que llegaran refuerzos, pero el riesgo de alertar a los posibles villanos del callejón era demasiado grande. En cambio, decidió enfrentarse a ellos para mantenerlos distraídos hasta que llegara la ayuda. Medianoche cruzó la calle rápidamente y deslizó la mano dentro de su abrigo para acceder a una pequeña celda en su arnés. Presionó el botón azul, una señal silenciosa para pedir refuerzos, y su mano volvió a emerger vacía. Con pasos cautelosos, entró en el callejón, escudriñando los alrededores con la mirada. Al doblar una esquina, vio a la mujer de antes, parada en el final del callejón sin salida. La sonrisa de Midnight era una línea delgada y sin alegría. Entonces, ¿es esta una nueva estrategia tuya para vencernos a los héroes? Preguntó, con su voz llena de sarcasmo. La mujer respondió arrastrando las palabras y con un tono cargado de desprecio. Pensé que no serías tan tonta como para entrar en el callejón sin refuerzos, zorra. Se esforzó por ponerse de pie y se giró la gorra para ponérsela al revés antes de escupir la piruleta. Supongo que realmente eres la tonta como te llaman. Ni siquiera necesité traer a toda una pandilla para capturarte. Los ojos de Midnight se abrieron de par en par, pero solo por un instante, cuando unos 10 hombres emergieron de las sombras, todos con máscaras de gas. La rodearon por todos lados. La mujer hizo lo mismo, poniéndose su propia máscara. La sonrisa de Midnight nunca vaciló, pero sus ojos se entrecerraron, su mente se llenó de implicaciones. Vaya, tantos hombres para vencer a una vieja indefensa como yo. Bromeó Midnight, con voz ronca y los ojos brillando de anticipación. Si no lo supiera, asumiría que se trata de una entrevista pervertida para una escena de gangbang de 10 contra 1, eso sí que es algo que puedo disfrutar. La voz de Midnight era un ronroneo sensual, sus palabras rebosaban de insinuaciones sexuales, como si la situación la estuviera excitando. La mujer se encogió de hombros, sus hombros apenas se levantaron de su cuerpo. Lo que sea que te traiga por aquí, dijo, con un tono tan casual como una brisa de verano, mientras recogía una barra de metal que había estado apoyada contra su pierna derecha. La risa de Medianoche era un ronroneo ronco, sus ojos brillaban con anticipación. Fufufu, voy a disfrutar mucho de esto, ronroneó, mientras giraba el cuello, el sonido de sus vértebras crujiendo de satisfacción. Con un movimiento lento y sensual, se abrió el abrigo de piel, dejándolo caer al suelo, acumulándose alrededor de sus pies como una nube oscura y lujosa. Ahora, con su traje de héroe, Midnight sacó un par de sachs, sosteniéndolos en una empuñadura invertida en su mano. Adoptó una posición de combate, con el cuerpo enroscado y listo para atacar. Venid, muchachos, les hizo señas con voz ronca e invitadora, y su sonrisa burlona era una línea delgada y malvada. Hacedme pasar un buen rato, se burló, mientras los hombres la atacaban. Mientras Midnight se enfrentaba al grupo de criminales que intentaban capturarla, Izuku se encontró en un callejón cercano, derrotando a otro grupo de matones con su estilo característico. Con un rápido deslizamiento de rodillas, esquivó las piernas extendidas de un atacante y lo agarró por el cinturón, lo volteó sobre su hombro antes de estrellar su cabeza contra el piso de concreto con un crujido resonante. Otro agresor cargó hacia adelante, pero Izuku esquivó sus torpes golpes con facilidad. Sus movimientos eran un testimonio de sus afinados reflejos. Con un rápido agarre, agarró la muñeca del hombre y lo arrojó contra una pila de basura cercana. El impacto hizo que los botes de basura cayeran al suelo. El hombre gimió, sus labios y su frente sangraban profusamente mientras luchaba por levantarse.
Izuku entrecerró los ojos y, con una rápida patada, envió una tapa de bote de basura volando hacia la cabeza del hombre. La tapa de metal se estrelló contra su cráneo, dejándolo inconsciente. Cuando el hombre cayó al suelo, los ojos de Izuku se posaron en su cuerpo derrotado, y un destello de conflicto cruzó su rostro. Por primera vez, sintió una punzada de duda sobre sus acciones. Le había prometido a Nemuri que se mantendría alejado de la violencia, pero sus motivaciones habían cambiado. Ya no luchaba por motivos personales. Lo impulsaba un sentido del deber de proteger a Nemuri Kayama de cualquier daño. Con renovada determinación, Izuku centró su atención en el otro hombre que se encontraba en el callejón, que intentaba desesperadamente arrastrarse hasta un lugar seguro. Izuku se acercó a él, con movimientos inquietantemente silenciosos, como un depredador que se acerca a su presa. Pocos sospecharían que el niño de 10 años que tenían delante fuera capaz de tal crueldad, pero la educación de Izuku lo había endurecido ante las duras realidades del mundo. Mientras se cernía sobre el hombre acobardado, Izuku lo agarró del pelo y lo levantó para que lo mirara de frente. Su máscara modulaba automáticamente su voz, volviéndola robótica y amenazante. ¿Dónde está? Preguntó, sus palabras destilaban un aire de autoridad. Los ojos del hombre se movieron frenéticamente y su voz tembló cuando respondió. ¿De quién diablos estás hablando? Izuku apretó más el cabello del hombre. ¿Dónde está el que te suministra las drogas potenciadoras de Don? Repitió con tono inflexible. La respuesta del hombre se interrumpió cuando tartamudeó. No lo sé. Yo. Antes de que pudiera terminar, Izuku lo arrojó contra la pared cercana con una fuerza brutal. El impacto fue repugnante y la espalda del hombre crujió de manera audible. La voz mecánica de Izuku adquirió un tono inquietante mientras hablaba. Estoy cansado de escuchar la misma respuesta. Una y otra vez. Se acercó a la figura desplomada y apoyó el pie cubierto por una bota en la nuca del hombre. Tienes una opción. Respóndeme y vive, o rehúsa y muere. Es tu decisión. La voz de Izuku era baja y amenazante mientras repetía. ¿Dónde está? Las súplicas del hombre se interrumpieron una vez más cuando Izuku le presionó la cabeza, lo que provocó un grito espeluznante. Sin embargo, la tortura inminente se vio interrumpida por el timbre del teléfono del hombre. Izuku levantó el pie y miró el dispositivo. Recógelo, instó con voz baja y amenazante mientras golpeaba la cabeza del hombre con el pie. El hombre buscó a tientas su teléfono y respondió con un tembloroso hola. La voz de Izuku se redujo a un susurro. Ponlo en altavoz. El hombre obedeció, con manos temblorosas mientras activaba el altavoz del teléfono. Una voz al otro lado de la línea intervino. Oye, hombre. ¿Qué estás haciendo? Izuku volvió a darle un codazo en la cabeza al hombre, aplicando una suave presión con el pie. Estoy aquí, solo deambulando. ¿Por qué? Tartamudeó el hombre, con la voz temblorosa bajo el pie de Izuku. La voz del teléfono respondió. El jefe llamó. Nos pidió que nos reuniéramos en el edificio abandonado de la calle 54. La mandíbula de Izuku se tensó y sus ojos se entrecerraron ante la mención del lugar. ¿Por qué? Preguntó el hombre, su voz apenas por encima de un susurro. La voz del teléfono respondió. ¿Por qué? Dijo que sus mejores hombres traerán a una perra dura. Dice que una vez que termine con ella, podemos hacer lo que queramos con ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Izuku mientras procesaba las palabras. No podía ser. Tenía que ser otra persona. No podía soportar la idea de que Nemuri estuviera en peligro. La mente de Izuku se aceleró y rápidamente pateó el teléfono de la mano del hombre caído, aplastándolo con su bota. Con una patada rápida, envió al hombre volando hacia la misma pared contra la que se había estrellado antes, dejándolo inconsciente. Izuku se quitó la máscara, miró a su alrededor y encontró un chal sucio tirado en el suelo. Al no encontrar otra opción, se lo puso para cubrir su armadura de los ojos desnudos y salió corriendo del callejón, sus ojos escaneando los alrededores mientras se dirigía hacia el último lugar donde había visto a Midnight. El tiempo era esencial. Mientras corría, escuchó a dos adolescentes discutiendo sobre un autógrafo de Midnight. El ritmo de Izuku vaciló y se acercó a ellos. ¿Dónde viste a Midnight por última vez? Preguntó con voz cargada de urgencia. Uno de los chicos levantó una ceja y dijo, ¿no eres demasiado joven para querer conocer a la señora Midnight? La paciencia de Izuku se agotó. Solo dímelo, maldita sea. El chico levantó las manos en un gesto tranquilizador. Está bien, está bien. Tranquilo. Estaba cerca de Aerobucks, a una cuadra de distancia. Izuku le agradeció apresuradamente antes de salir corriendo, sus pies golpeando el pavimento mientras se apresuraba hacia los Aerobucks.
Los chicos vieron a Izuku desaparecer en la distancia, intercambiando una mirada desconcertada. ¿Eh? ¿Quién hubiera pensado que los niños de hoy en día eran tan avanzados? Comentó uno de ellos, sacudiendo la cabeza antes de volver a centrarse en su conversación. Izuku llegó a Aerobox en 5 minutos, sus ojos escaneando el área frenéticamente en busca de cualquier señal de Midnights. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Murmuró para sí mismo, como si repetir la pregunta la hiciera aparecer de nuevo. Su mirada recorrió el área circundante y su atención se fijó en un callejón cercano. Una sensación de aprensión se instaló en la boca de su estómago. Con cautela, cruzó la calle y entró en el callejón, con los sentidos en alerta máxima. No se molestó en ponerse la capucha, ya que no detectó ninguna presencia dentro del callejón. Sin embargo, al adentrarse más, se vio obligado a doblar una esquina, solo para encontrarse en un callejón sin salida. Pero no fue el callejón sin salida lo que desató la angustia de Izuku. Fue la visión del abrigo de piel rosa de Midnight, y de 2 Sais abandonados en el suelo. Podía ver a 10 hombres inconscientes en el suelo, con sangre brotando de varios lugares. Junto a ellos también yacían máscaras de gas rotas, una visión que hizo que su corazón se hundiera y sus ojos se abrieran de par en par con horror. Izuku corrió hacia el equipo abandonado, sus rodillas se doblaron mientras se arrodillaba junto a él. La sangre fresca manchó el suelo y su rostro perdió todo color. No, 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 susurró con voz temblorosa. Recogió con cuidado el abrigo y los sais, con las manos temblorosas mientras se ponía de pie. No. Dios, no. Por favor, no. Que esté bien. Exclamó con la voz quebrada por la desesperación. Con el equipo en las manos, Izuku corrió hacia la calle 54, con el corazón acelerado a cada paso. Midnight permaneció rígida, con la mirada fija en el hombre que parecía una montaña sentado frente a ella, suponiendo que era el líder de la banda. Su rostro tenía una expresión severa e inflexible, sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas peligrosas mientras lo evaluaba. A su derecha, la mujer que había intentado capturarla yacía desplomada en el suelo, con sangre manando de su nariz y labios, su cuerpo convertido en un lienzo de moretones y dolor. Así que finalmente nos conocemos, cabrón, susurró Midnight, con su voz grave y ronroneante, carente de su habitual ronroneo seductor. Esta vez, su tono tenía el tono crudo y salvaje de un depredador que se enfrenta a su enemigo mortal. El líder la miró con una expresión indescifrable, con una voz monótona y sin emociones. Señorita Midnight, reconoció. Creo que la subestimé. O tal vez la sobreestimé a ella. Hizo un gesto hacia la figura rota a los pies de Midnight. La mirada de Midnight se desplazó hacia la mujer desnuda sentada en el regazo del líder, cuyo cuerpo exhibía con descaro una multitud de tatuajes, cada uno adornado con las palabras más degradantes imaginables para una mujer. Sin embargo, la mujer los lucía con un aire desafiante, como si se deleitara en su propia degradación. ¿Qué le pasa?, preguntó Midnight, con la voz llena de desprecio. Oh, Maya, preguntó el líder, mientras sus manos recorrían la piel tatuada de ella, apretando sus pechos y provocando un gemido bajo y desesperado de la mujer. No le hagas caso, es solo mi juguete sexual. Sus ojos brillaron con una luz retorcida y llena de lujuria. Y eso es lo que planeo hacerte después de esta noche. Midnight le dedicó una sonrisa burlona, con la mano apoyada casualmente en la cadera, adoptando una pose que era a la vez seductora y desafiante. Eres muy atrevida al pensar que puedes derrotarme, se burló, con la voz llena de desafío. No eres la primera en decir eso, y no serás la última. El líder le hizo un gesto a Maya para que se levantara, y luego se puso de pie él mismo, con movimientos lentos y deliberados, como un depredador que se acerca a su presa. Avanzó hacia Midnight, su imponente figura se alzó sobre ella mientras inclinaba la cabeza hacia abajo para encontrarse con su mirada. Una risa divertida retumbó en su garganta. ¿No es agradable? ¿Tienes alguna idea de lo que quiero hacerte, Midnight? No, no me interesa saberlo, replicó Medianoche, y su habitual alegría fue reemplazada por una fría determinación. Normalmente, disfrutaba jugando con sus enemigos, pero esta noche, solo quería aplastar a ese cabrón y enviarlo directamente a las profundidades del Tártaro. El líder soltó una carcajada alegre y divertida, con los ojos brillantes de burla. Bueno, escuché de mis muchachos que te encanta jugar con ellos. Pensé que podrías mostrarme la misma cortesía. Los labios de Midnight se curvaron en una sonrisa burlona mientras ronroneaba. Esas pequeñas bromas están reservadas para los chicos buenos, cariño. No para los chicos malos como tú. La risa del líder se convirtió en una burla, su voz destilaba diversión.
Oh, ¿qué se merecen los chicos malos como yo, mami Midnight? Midnight levantó un dedo, entrecerró los ojos y sonrió. Un castigo severo. De repente, un torrente de sudor brotó de la punta de su dedo, como agua de una manguera a alta presión, dirigida directamente al rostro del líder. El líder se tambaleó hacia atrás, su expresión era una mezcla de confusión y alarma mientras luchaba por evitar inhalar el gas. ¿Cómo diablos lo logró? Oh, lo esquivaste, dijo Midnight con un puchero, fingiendo decepción. Y yo que pensaba que estabas ansioso por recibir tu castigo. Se burló el líder, aunque un dejo de inquietud brilló en sus ojos. Casi me atrapas, mujer, admitió, tratando de ocultar su creciente preocupación. A decir verdad, no había previsto que ella todavía estuviera consciente, y mucho menos que estuviera preparada para que ella atacara primero. La había subestimado tontamente, dejando su máscara de gas, su única protección contra su don, sin guardar. Medianoche lo observó con una sonrisa petulante en los labios. Lo había pillado desprevenido y se deleitaba con esa pequeña victoria. Sus ojos brillaban con un destello peligroso y su postura cambiaba sutilmente mientras se preparaba para su siguiente movimiento. El aire que los rodeaba parecía crujir de tensión y la atmósfera se volvía más pesada con cada segundo que pasaba. El líder se tomó un momento para calmarse, sin apartar la mirada de Midnight. La había juzgado mal, un error que no volvería a cometer. Su mente corría, calculando su siguiente movimiento, sopesando sus opciones. Sabía que tenía que actuar rápido, para recuperar la ventaja antes de que ella atacara de nuevo. El juego había cambiado y ahora estaba tratando de ponerse al día, pero no estaba dispuesto a dejar que ella ganara tan fácilmente. ¿Sabes? Comenzó Midnight suavemente, su voz estaba cargada de un veneno silencioso mientras hurgaba en una de sus bolsas. Realmente odio a los tipos como tú, continuó, extendiendo su mano derecha, de la cual se materializó una elegante varilla de metal, aparentemente de la nada. Odio que la gente como tú no traiga nada más que sufrimiento a los débiles, pero ustedes son los que siguen disfrutando de la vida, mientras que las personas a las que han hecho daño se quedan con sus cicatrices para siempre. Su mirada se endureció y su voz se hizo más intensa. Sigues viviendo a lo grande, intimidando y arruinando a la gente sin pensarlo dos veces. Pero cuando aquellos a quienes has hecho daño intentan buscar venganza, la sociedad les dice que pongan la otra mejilla, que perdonen. ¿Por qué? ¿Por qué deberían perdonar? ¿Por qué deberían darle a una escoria como tú una segunda oportunidad cuando no mereces ninguna? ¿Por qué deberían ser ellos siempre los que mantengan la cabeza gacha mientras tú mantienes la tuya en alto, sin importarle una mierda a nadie? El líder frunció el ceño confundido, su mirada oscilaba entre el rostro de Midnight y la barra de metal que ella sostenía en la mano. ¿De qué diablos estás hablando, mujer? Preguntó, esforzándose por entender su monólogo. ¿Me recuerdas a alguien de mi patético pasado?, dijo, con una voz apenas superior a un susurro y una mirada distante en los ojos. A veces, desearía poder acabar con personas como tú, pero, por desgracia, esa no es una opción para mí. No como heroína. El líder se echó a reír una vez más, mirándola con burla. Entonces, ¿eso es todo? ¿Estás de mal humor porque no puedes matarme? Midnight sonrió levemente, sus ojos brillaban con un destello peligroso. Algo así, admitió, su voz baja y peligrosa. Pero no hay nada que me impida golpearte hasta dejarte morado, ¿verdad? Cambió su postura, su cuerpo se tensó en preparación para la pelea. Veamos si lo intentas. Retó el líder, y su voz se convirtió en un gruñido mientras se preparaba y cerraba los puños. El aire que los rodeaba se sentía cargado de violencia y la tensión era palpable mientras los dos adversarios se miraban fijamente. El líder dio el primer paso y se lanzó contra Midnight con una velocidad inesperada, con el puño hacia atrás, listo para asestarle un puñetazo potente. Sin embargo, Midnight no era ajena al combate. Eludió el ataque con suavidad y giró con la gracia de una bailarina para enfrentarse a su enorme oponente. El líder se dio la vuelta, sin inmutarse, y lanzó otro puñetazo, con movimientos rápidos y precisos. Midnight desvió hábilmente el puñetazo con su bastón metálico, haciéndolo girar con destreza en su mano. Comenzó a anticipar sus ataques, estudiando su forma y patrón de ataque. Estaba claro que el líder prefería la fuerza bruta, y dependía en gran medida de sus puños. Pero Midnight era una luchadora experimentada, sus reacciones se habían perfeccionado a lo largo de años de entrenamiento y combate. Justo cuando pensaba que había descubierto su patrón, el líder cambió de táctica. En lugar de otro puñetazo, se dio la vuelta y lanzó una patada dirigida directamente a la cabeza de Midnight. Pero Midnight estaba preparada.
Con la agilidad de un gato ágil, giró su cuerpo hacia atrás, evitando por poco la patada. Agarrando su vara con ambas manos, la blandió con todas sus fuerzas, apuntando al estómago de su oponente. El impacto pareció sólido, el cuerpo del líder se dobló ligeramente por la fuerza. Pero su satisfacción duró poco. El líder se enderezó, una sonrisa salvaje se extendió por su rostro. Ese fue un tiro débil, heroína, se burló, sus ojos brillando con diversión y desafío. Piénsalo de nuevo, se burló Midnight, con los labios curvados en una sonrisa burlona. En un instante, una descarga eléctrica recorrió su bastón y, un segundo después, la líder recibió una descarga de 300 voltios. El líder aulló de dolor y su cuerpo se convulsionó mientras la electricidad lo atravesaba. Midnight, segura de que ya había causado suficiente daño, retiró su bastón y lo levantó en alto, para luego dejarlo caer sobre el cráneo del líder, que se estrelló contra el frío e implacable piso de concreto. No queriendo darle un momento para recuperarse, Midnight intentó golpear con un extremo de su bastón la sien del líder, con la intención de dejarlo inconsciente. Sin embargo, el líder demostró ser más resistente de lo que ella esperaba. Con un giro rápido, se apartó del camino y saltó hacia atrás, con el rostro desencajado por la furia. ¡Ja! Rugió, su puño cortando el aire mientras se lanzaba hacia Midnight con renovada ferocidad. Midnight se lanzó rápidamente hacia atrás, esquivando por poco el puñetazo del líder. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando su puño se estrelló contra el suelo de cemento, creando un pequeño cráter que hizo volar polvo y escombros. Es fuerte, pensó, con la mente acelerada. Tengo que tener cuidado de no recibir un golpe de esos puños. La heroína con clasificación X dio unos pasos rápidos hacia atrás, creando la distancia que tanto necesitaba entre ella y su formidable oponente. Era hora de sacar su artillería pesada. El líder se rió entre dientes, con un brillo sádico en los ojos. Es divertido, ya sabes, se burló, su voz era una mezcla retorcida de diversión y crueldad. Sobre todo cuando una zorra como tú lo pone difícil. Quebrantar tu voluntad es mucho más divertido. Medianoche comenzó a dar vueltas a su alrededor, con movimientos fluidos y deliberados. Mientras caminaba, un tenue humo rosado comenzó a elevarse de su piel, flotando en el aire como una niebla. Seguía su rastro, dándole la apariencia de una figura espectral, particularmente porque se filtraba desde su espalda. Estaba impregnando la habitación con su aroma embriagador, una táctica diseñada para ralentizar los movimientos de su oponente. El humo se enroscaba y formaba remolinos, llenando el espacio con un aroma embriagador y sensual que estaba destinado a debilitar las defensas de la líder. El líder sacó un pañuelo de su bolsillo trasero y rápidamente se lo ató alrededor de la nariz, creando una máscara improvisada para bloquear el aroma de medianoche. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que el humo lo dejara indefenso. Eso no te protegerá por mucho tiempo, susurró medianoche, su voz tan suave y mortal como una noche iluminada por la luna. Solo tiene que funcionar el tiempo suficiente para que pueda dominarte, replicó el líder, mientras se ajustaba el pañuelo una última vez. Sin decir otra palabra, rompió la danza circular y se abalanzó sobre Midnight, dispuesto a poner fin a esta pelea. Pero de repente, una sombra se precipitó desde la izquierda del líder y la derecha de Midnight. Una poderosa patada impactó en la cara del líder, enviándolo a toda velocidad por la habitación. El tiempo pareció ralentizarse cuando la mirada de Midnight se fijó en la pequeña figura que ahora flotaba en el aire, su armadura negra brillando a la luz de la luna. El tiempo volvió a la normalidad cuando la figura aterrizó con gracia y se giró para mirarla. ¿Estás bien?, exclamó el recién llegado, su voz ya no tenía el tono monótono y robótico que ella esperaba, sino un tono sin aliento, infantil. Jadeaba con fuerza, una clara señal de que había corrido a ayudarla a toda velocidad. Midnight preguntó con voz cargada de incredulidad mientras miraba fijamente al intruso repentino. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Isu Nightcrawler?